En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Delante de tus ojos ya no enrojecemos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de los pueblos nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2. Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A la luz de esta palabra que nos regala San Pablo en la carta a los Corintios, estoy pensando en muchos hombres y mujeres que tienen una sabiduría muy profunda, una sabiduría de la vida, una sabiduría que no es humana, una sabiduría que viene de Dios. Son hombres y mujeres que no han ido a las universidades, son hombres y mujeres del campo y de los barrios de nuestras ciudades, son papás y mamás, hombres y mujeres que tienen una sabiduría especial para acompañar a sus hijos, para responder a los problemas de su vida, y asumen desde esa sabiduría los acontecimientos de su historia personal y familiar. Igualmente estoy pensando en muchos hombres y mujeres profesionales que tienen títulos de las universidades, que tienen un conocimiento profundo y amplio, muy técnico, muy racional, y que en el fondo además uno les descubre una sabiduría con humildad, una sabiduría con espiritualidad, una sabiduría que viene de Dios. Y es lo que nos está diciendo San Pablo. Está diciendo que él, cuando fue a Corinto a anunciar el misterio de Dios, y eso era lo que anunciaba el misterio de Dios, él no lo podía hacer de otra manera. Lo tenía que hacer no con la sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Es que el misterio de Dios no se puede comunicar de otra manera. Cuando nosotros tratamos de llegar a las demás personas para comunicarles lo que nosotros sabemos de Dios, nos quedamos cortos, porque realmente el misterio de Dios trasciende toda nuestra razón. Toca nuestra mente, eso es cierto. No es que tengamos que negar la razón para poder tener fe. No, es que la fe y la razón van unidas, pero se le nota a una persona cuando tiene la sabiduría de Dios, cuando tiene la sabiduría del crucificado. Es una sabiduría con amor, es una sabiduría con humildad, es una sabiduría con alegría. Y esa debe ser la característica de nosotros los cristianos, hombres y mujeres, tener la capacidad de anunciar, como dice Pablo, el misterio de Dios. Pero el misterio de Dios se acompaña con todos los conocimientos humanos y sobre todo con las actitudes, con la manera de ser, con el comportamiento, con la manera como nosotros tratamos a los demás y como tratamos los problemas y los éxitos que tenemos en nuestra vida. La persona que es sabia en Dios, en medio de las dificultades no se deprime. La persona que es sabia en Dios, en medio de los éxitos no se infla, no se hincha, no se llena de vanidad ni de orgullo. Por eso Pablo dice, cuando yo les estaba anunciando a Cristo, no lo hice con argumentos humanos, lo que quería era saber solamente de Cristo, de ese misterio de amor que pasó por la cruz. Dice San Pablo, no me precié de saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo. Lo que él conocía era una persona, lo que él quería comunicar era la persona del Hijo de Dios, del Verbo que se hizo carne en el vientre de la Virgen María. La fe no se puede comprobar científicamente, porque es un encuentro con una persona, con Jesucristo. Recordemos que Pablo tuvo un encuentro que cambió toda su vida, un encuentro que lo transformó de perseguidor
en anunciador del misterio de Cristo, y Él asumió la cruz. Él fue capaz de asumir el sufrimiento. Pablo fue capaz de asumir el martirio porque contempló a Cristo crucificado. Aunque él no estuvo en el Calvario como testigo de la muerte de Cristo, va a predicar a Cristo crucificado. Fue lo que él recibió de los apóstoles, fue lo que recibió de Pedro, de Santiago y de Juan, y es lo que está comunicando: un hijo de Dios que pasó por la cruz. Recordemos que para muchos la cruz es una locura en el tiempo de Pablo, y que en nuestro tiempo también para muchos la cruz y el crucificado siguen siendo una locura, algo ilógico, algo irracional. Pues lo que nosotros estamos comunicando es una persona que pasó por la cruz, es Cristo Jesús, y con Él nosotros podemos anunciar y manifestar con la sabiduría que viene del cielo el poder del Espíritu Santo. Son las personas sencillas, son las personas humildes, aunque hayan estado en una universidad o aunque nunca hayan pisado las puertas de una universidad, los que logran entender el camino del crucificado, el camino de Jesucristo el Señor, y ellos con más docilidad responden a la llamada que el Señor les hace todos los días. Porque es que la palabra de Dios se hace vida, se hace carne, cuando una persona con sabiduría y con humildad y con fe toma la palabra de Dios y la lleva a los acontecimientos de su vida. La Biblia nos hace a nosotros sabios, y por eso los cristianos católicos, miembros de la Iglesia, somos capaces de encontrar una fuente de sabiduría en cada Eucaristía, en cada lección divina que realizamos, en cada acontecimiento que lo iluminamos con la palabra de Dios. Tome la palabra para su vida, tómela para su familia, tómela incluso para sus problemas, de tal manera que en ella encontrará una lámpara, una luz para sus pasos, y usted irá creciendo cada día más en sabiduría, en discernimiento y en gracia de Dios. Salmo 118. Cuánto amo tu ley, todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus mandatos. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en la región de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Es hermoso ver al Señor en su propia tierra, en la tierra donde fue criado, en Nazaret, y precisamente en la sinagoga un sábado. Jesús toma el libro del profeta, lo desenrolla y lee el capítulo 61 de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice San Lucas que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. También nosotros tenemos los ojos fijos en él. Y el Señor empezó a decir: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Es el cumplimiento de la profecía. Se admiraban de él, pero él se daba cuenta de que sus paisanos se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Y por eso dice: ningún profeta es bien visto en su propia tierra. En tiempos de Elías, solamente una viuda extranjera es atendida por él. Y como en tiempos del profeta Eliseo, solamente un sirio, también un extranjero leproso, es curado por él. El temperamento, la actitud de los que estaban en la sinagoga escuchando a Jesús fue cambiando. Les gustó el comienzo, se fascinaron al comienzo y se admiraron, pero después, cuando empieza a tocarlos a ellos y cuando empieza a decirles que el Evangelio se cumple para que toda la humanidad encuentre en Cristo la salvación, tratan de despeñarlo, se ponen furiosos, se levantan y lo empujan. De esta manera, entre la admiración y el rechazo, Jesús empieza su misión. Todos los días de semana estaremos leyendo a Lucas y haremos un seguimiento de cómo esta misión que Jesús comienza allá en la sinagoga de Nazaret también nos va a tocar a nosotros en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.